Sean bienvenidos a Ciencias del Saber y el día de hoy en esta pequeña microclase vamos a ver justamente el tema de ángulos, tema número 2 del curso de Geometría. ¿Ya chicos? Profe, ¿pero qué es un ángulo? Bueno, leemos justamente la definición, ¿no? Un angulito, chicos, se va a formar mediante la unión de dos rayos en un mismo vértice. Mira, yo aquí por ejemplo tengo un rayo, llamémosle pues el rayo OA, pero dice que para formar un ángulo necesito dos, y que además se formen o se unan, ¿no? Mediante un vértice. Bueno, si el punto O es mi vértice, entonces yo dibujo otro rayo, pero ese rayo debe justamente coincidir con este punto O. Mira, de la siguiente forma. Si yo agarro mi regla, voy a hacer coincidir mi segundo rayo. Vamos a llamarle de repente este rayito número 2 que he dibujado. Si este es mi rayo OA, ok, llamémosle a este pues mi rayo OB. Y date cuenta, el rayo OA y el rayo OB coinciden justamente en este mismo vértice, llamémosle punto O. Y justamente de esta unión, de aquí, nace el ángulo. Si yo, por ejemplo, le pongo alfa, aquí tenemos el angulito alfa, ¿sí o no? Y justamente mediante esta unión se forma el ángulo. Pero ese angulito va a presentar ciertos elementos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los lados del ángulo? Cuando hablamos de lados, los lados justamente van a ser los rayos que le dan origen. En este caso, si yo tengo mi rayo OA y mi rayo OB, los lados van a ser los dos rayos. Mi rayo OA y mi rayo OB van a ser justamente los lados del ángulo, ¿me entiendes? Para todo ángulo, sus lados son los rayos que lo forman. Profe, ¿cuál es el vértice? El vértice va a ser siempre este puntito. El puntito mediante el cual nace el ángulo, el punto O, ese puntito O va a ser mi vértice. Y para terminar, profe, ¿cuál es la medida? ¿Cuánto mide el ángulo que yo he formado? ¿Cuál es la medida del ángulo AOB? El ángulo AOB presentará una medida de alfa, ¿de acuerdo? Justamente en esta zona, en esta parte, va a estar el valor del ángulo. Así que si te preguntan cuál es la medida del ángulo AOB, simplemente vamos a decir que en esta ocasión, en este ejemplo, el angulito vale alfa. Y si hablamos de ángulos, inevitablemente necesitamos saber también qué es una bisectriz. Mira, de manera breve, una bisectriz viene a ser el punto medio de un segmento. ¿Cómo es esto? Si el punto medio de un segmento parte justamente del segmento en dos mitades iguales, la bisectriz va a ser aquel rayo que divida el ángulo también en dos mitades iguales. ¿Me entendiste eso? Mira por acá. Yo aquí, por ejemplo, tengo justamente el ángulo AOB, ¿no? Igual que arriba, mira. ¿Ya? Y aquí tenemos un rayo adicional llamado mi rayo OM, ¿te parece? ¿Por qué me dice aquí abajo? Si OM es una bisectriz, ¿qué significará esto? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Vamos a verlo ahora. Vamos a suponer que este angulito vale teta, ¿te parece? Solamente supongamos. Supongamos que este angulito vale teta y supongamos que este otro angulito vale beta. Pero si OM es una bisectriz, se cumplirá entonces que la medida del ángulo AOM, o sea, este de aquí, AOM, debe ser igual a la medida del ángulo BOM. BOM. Profe, en resumen, una bisectriz será un rayo que divida en dos mitades iguales a un ángulo. Por lo tanto, si lo divide en dos mitades iguales, se cumple justamente que estas dos medidas son iguales. O sea que teta y beta son iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a poner aquí, profe, entonces tetita debe ser igual a betita. Ya. Ahora, esto se va a aplicar en este ejemplo. Vamos a resolverlo. Mira qué me dice por acá. Decimos, ¿no? En la pregunta número 1, si el rayo OM es una bisectriz, ya, calculemos el valor de X. Profe, una bisectriz, lo que vimos aquí, ¿sí o no? Va a partir al ángulo en dos mitades iguales. Por lo tanto, si lo divide en dos mitades iguales, si este OM es una bisectriz, está dividiendo este ángulo en dos mitades iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, estos dos deben de ser iguales. Y vamos a decir que 3X debe ser igual a 60 grados, ¿sí o no? Profe, ¿por qué? Porque son iguales, es una bisectriz. Así que el valor de X en este ejemplito debe ser igual a 30 graditos, ¿sí o no? Ahí está. Esta justamente es la aplicación de una bisectriz, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, hablamos de clasificación, realmente hay muchas formas de clasificar a los ángulos. En esta primera parte vamos a ver una clasificación basándonos justamente en la medida de cada uno de los ángulos, ¿de acuerdo? Y justamente mediante esta lógica o mediante esta clasificación tenemos 4 ejemplos. El ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano, ¿no? Sí, son en total 4 angulitos. Mira por acá. El ángulo agudo siempre va a tener esta forma. Cada vez que tú veas un ángulo que parezca un Pac-Man, ¿no? Justamente que presenta esta forma, ese angulito siempre será agudo, ¿de acuerdo?
Pero un ángulo agudo, chicos, debe estar siempre bajo ciertas normas. Por ejemplo, tú vas a decir, profe, si alfita es un ángulo agudo, todo ángulo agudo, en este caso alfa, debe ser lógicamente mayor que 0 grados, pero también debe ser menor que 90 grados. ¿Me entendiste? O sea que alfa puede tomar valores desde el 1 hasta el 89. Profe, ¿y por qué alfa, que es agudo, no puede ser 90? Porque si fuera 90 ya tiene otro nombre, se va a llamar ángulo recto. ¿Entendiste? Mira por acá. En este caso, este angulito presenta una forma de L, ¿sí o no? Y además, el angulito que está contenido ahí, mira, tiene forma de un cuadradito, de un rectángulo. Cada vez que tú veas, escúchame, ¿eh? Cada vez que veas un angulito de esta forma, donde su angulito tiene forma justamente de un cuadradito o un rectángulo, ¿no? Ese angulito siempre va a ser un ángulo recto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú vienes aquí y dices, profe, ¿cuánto vale un ángulo recto? Un ángulo recto que siempre va a tener esta forma, ¿sí? Siempre debe ser igual a 90 grados. En resumen, un ángulo recto siempre va a valerme 90 grados, ¿de acuerdo? Profe, de agudo pasamos a recto y de recto pasamos a obtuso. Date cuenta de algo. Primero estaba de esta forma, ¿no? Estaba apuntando hacia esta dirección. Después este rayo se puso recto y ahora se inclina hacia atrás. Ahora está así, ¿sí o no? Justamente cuando el angulito tenga esta forma, va a llamarse ángulo obtuso. Todo ángulo obtuso siempre tiene esta forma, ¿de acuerdo? Profe, y si beta es obtuso, ese angulito beta va a estar sujeto también a ciertas reglas. Por ejemplo, ese angulito debe ser mayor que 90 grados. Profe, no puede ser menor que 90. Si fuera menor que 90 sería agudo. Y si fuera igual a 90 sería recto, pues. Debe ser mayor que 90 grados, pero debe ser también menor que 180 grados. ¿De acuerdo? Un ángulo obtuso justamente va del 91 al 179. ¿De acuerdo? Profe, para terminar el ángulo llano, bueno, súper sencillo. Si suponemos que este angulito vale alfa, ¿de acuerdo? Recuerda lo siguiente, el ángulo llano, o también llamado ángulo de media vuelta, debe ser igual siempre a 180 grados, ¿de acuerdo? Profe, y si el ángulo llano es el ángulo de media vuelta, por lógica, si media vuelta es 180, una vuelta sería ¿cuánto? 360 grados, ¿sí o no? ¿Sí? De esta manera terminamos esta parte de la clasificación y vámonos ahora allá. Ahora vamos a ver una clasificación basándonos en la suma de los ángulos, o mejor dicho, en la suma de sus medidas. Por ejemplo, mira, van a llamarse justamente ángulos complementarios, perdóname, si es que son dos angulitos que suman 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Si alfita y teta suman 90 grados, entonces alfa y teta son ángulos complementarios, porque justamente son dos angulitos que suman 90. ¿De acuerdo? Profe, si yo por ejemplo ahora, en base a esto, deseo hallar el complemento de un ángulo, ¿cómo lo hacemos? De manera general, vamos a decir lo siguiente. Si yo deseo hallar el complemento de x, bueno, si es complemento, es con 90. Complemento de x debe ser igual a 90 grados menos x. ¿De acuerdo? Utilizando esta regla general, calcúlame por favor estos dos. Complemento de 30. Vamos, ¿cómo sería? A ver, si es complemento es 90, ¿sí o no? Profe, ponemos aquí entonces 90 graditos menos ¿cuánto? Menos 30 graditos, ¿sí o no? Chévere. Y esto es igual a 60. Profe, el complemento de 30 es 60, porque a 30 le falta 60 para hacer 90. ¿Te diste cuenta? Profe, complemento de 17. Eso debe ser igual a 90 grados menos 17 graditos, pues. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 73, perdóname, 73 grados. Profe, ¿por qué? Porque a 17 le faltan 73 para hacer 90 grados. Complemento de un angulito se completa justamente de esta forma. 90 menos x y se acabó. ¿De acuerdo? Profe, y con complementos pasamos ahora a suplementos. Y con suplementos es lo mismo, mira por acá. En esta ocasión, los dos angulitos ya no van a sumar 90, van a sumarme el doble, van a sumar 180 grados. O sea, si beta y alfa suman 180, diremos entonces que beta y alfa son ángulos suplementarios, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculamos justamente el valor del suplemento de un ángulo? De manera general decimos lo siguiente, el suplemento de cualquier ángulo, en este caso de x, debe ser igual ya no a 90 menos x, sino a 180 graditos menos x. ¿Entendiste? Si es complemento, 90. Y si es suplemento, simplemente vamos a poner 180 menos el valor del ángulo. Ya está. Calcúlame estos dos, por favor. Vamos, empezamos. Suplemento de 150. Eso debe ser igual a 180 grados menos 150, ¿sí o no? Y eso es igual a 30. Profe, el suplemento de 150 es 30.
Porque a 150 le falta 30 para hacer ¿cuánto? 180, ¿sí o no? Vámonos, último ejemplo. Aquí ponemos suplemento de 95. Eso debe ser igual a 180 menos 95 grados, ¿sí o no? Y mi respuesta final va a ser ¿cuánto? 85. Profe, ¿por qué? Porque a 95 le falta 85 para hacer 180. Y se acabó. De esta manera hemos visto justamente en esta primera parte definición y elementos del ángulo, que es una bisectriz con su ejemplito. Hemos visto una clasificación basándonos justamente en las medidas de los ángulos y otra basándonos en la suma de las medidas de los ángulos. Lo que veremos ahora es muy fácil. Vamos a ver un ejemplo aplicativo de complementos y suplementos y una notita final, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente parte. Veremos ahora, pues, ¿no?, un ejemplo aplicativo de lo que hemos visto por acá, ¿no? De complementos y suplementos. Leemos, pues, ¿no? El complemento de un ángulo aumentado en 40 es igual a la medida de dicho ángulo. Hallemos justamente la medida o el valor del ángulo. Bueno, puede ser un poco confuso de repente, pero vamos a desglosarlo paso a paso. A ver, el complemento de un ángulo. Como yo no sé de qué ángulo me hablan, vamos a ponerlo en valor cualquiera. Vamos a suponer que nos hablan del complemento de un ángulo cualquiera. Vamos a suponer que sea alfa. El complemento de alfa aumentado en 40 más 40, ahí está, es igual ya a la medida de dicho ángulo. O sea que toda esta suma debe ser igual a la medida del ángulo. ¿Qué ángulo? Del ángulo alfa, pues, ¿no? Ahí está. Hallemos, por favor, la medida del ángulo. Me están pidiendo ya el alfa, chicos, en resumen. Número complemento de alfa. Complemento de cualquier ángulo es igual a 90 menos ese ángulo, ¿sí o no? Así que, mira por aquí y decimos, ¿no? Aquí debe ser justamente 90 menos alfa sumado con 40 y esa suma debe ser igual a alfa. Oye, menos alfa lo pasas a sumar y tendría 2 alfa. Y 2 alfa debe ser igual a 130, ¿sí o no? Por lo tanto, si 2 alfa es igual a 130, muchachos, entonces dime por favor cuánto vale alfita. El valor de alfita debe ser igual a 65. Y listo. De esta forma es como se desarrolla una pregunta de complementos y suplementos. Pero ahí no acaba la cosa. Parte final del tema de ángulos. Mira por acá, una pequeña observación. Lo que ves aquí realmente parece una X, ¿sí o no? Pero hay un detalle muy importante. En esa X, por llamarla de esa forma, ¿no?, para que sea más fácil, yo noto dos ángulos, ¿no? El que está por aquí y el que está por acá. Profe, estos dos angulitos están uno al frente del otro. Y cuando uno está al frente del otro es porque son ángulos opuestos, ¿sí o no? Tú y yo, por ejemplo, somos opuestos, uno al frente del otro. Ellos también lo son. Sin embargo, entre ellos hay un vértice. Ellos son ángulos opuestos por un vértice. Y cada vez que tú tengas ángulos opuestos por el vértice, vas a igualarlos. En resumen, este vértice hace de espejito entre ambos. Y si es un espejito, ambos angulitos deberán ser siempre iguales, que sean opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Profe, si son iguales, vamos a decir entonces que el valor de 2x más 20 debe ser igual, pues, a 60, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de 2x debe ser igual a 40, ¿cierto? Y el valor de x debe ser igual a 20 graditos. Chicos, de esta manera, por favor, cada vez que tú tengas ángulos opuestos por el vértice, solamente los vas a igualar y la pregunta se terminó. ¿Sí? De esta manera, chicos, hemos visto todo lo de ángulos, así que nos estamos viendo en una siguiente microclase. Cuídense mucho.